Ley de leyes, Carta Magna, Ley Fundamental, son algunos de los nombres que se le da a la Constitución. Soy Manuel Conde y estaré con ustedes de 3 a 4 de la tarde en su programa Cátedra Jurídica en la Z, un programa dedicado al análisis de temas jurídicos de interés y actualidad de la República Dominicana y el mundo. Hoy contamos con la presencia del magistrado Amaury Reyes, recién seleccionado el pasado 12 de diciembre como uno de los magistrados integrantes del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Es un especialista en Derecho Constitucional, catedrático en varias universidades de la República Dominicana, tiene maestría en Regulación Económica, en Derecho Constitucional, tiene estudios en el exterior, varios diplomados, una gran cantidad de artículos y participaciones en revistas, publicaciones de varios países, y en el día de hoy hablará precisamente para Cátedra Jurídica. Hablaremos en este programa sobre qué es una constitución, cómo está compuesta, integrada la Constitución Dominicana, la evolución del derecho constitucional dominicano desde la primera Constitución de 1844 a la actualidad. Hablaremos del Tribunal Constitucional, su composición, sus funciones, los procedimientos constitucionales. Hablaremos de las garantías constitucionales, del amparo, amparo de cumplimiento, habeas corpus, habeas data, y también le dedicaremos un capítulo especial a hablar de los aportes que ha hecho el Tribunal Constitucional desde su fundación a la actualidad, hablando de los principales precedentes sentados por el Tribunal Constitucional. Manténgase ahí, que en breve iniciamos esta magistral entrevista en Cátedra Jurídica en la Z. Damos inicio a esta Cátedra Jurídica con un invitado para mí muy especial, el magistrado Amaury Reyes. Ya tenemos que decirle magistrado. Nos conocimos hace mucho tiempo en condiciones, vamos a decir, especiales, en un litigio en San Pedro de Macorís. Yo veo este abogado que llega joven, pero con un talento que ha demostrado a través de los años, y desde ese momento lo identifiqué. Un poquito más joven, yo dije, bueno, voy a comer con mi dama, pero tremenda dama que me salió. Tremendo abogado, tremendo litigante desde sus inicios, y aquí está. Ha sido designado, fue designado el pasado 12 de diciembre como uno de los integrantes del Tribunal Constitucional. Fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya he hablado un poco en la parte introductoria de tu currículum, pero quisiera comenzar a darte la bienvenida. Bueno, primero darte la bienvenida y al tiempo de también quisiera que me hablaras un poco de tu trayectoria profesional. Muchísimas gracias, Manuel, por tenerme aquí. Es un gran honor y agradezco muchísimo la invitación para discutir algunos temas de algo que me apasiona, la Constitución y el derecho constitucional. Ciertamente nos conocimos en San Pedro durante unos litigios, pero sí, no, fui egresado de la Pucamaima en Derecho. Tengo varios estudios de posgrado, de maestría en Derecho de la Regulación Económica. En ese tiempo no había maestría de Derecho Administrativo ni Administrativo Económico, entonces, bueno, hice esa maestría. Posteriormente realicé la maestría en Derecho Constitucional en UNIBE. Luego pude realizar una maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Fordham, en Nueva York. Allí hice una maestría en Justicia y Derecho Internacional. Lo bueno de los sistemas anglosajones es que te permiten armar todos los programas de estudios como tú quieras. Entonces ahí pude meter muchos temas sobre derecho constitucional comparado y derecho constitucional estadounidense, que particularmente también me apasiona mucho estudiarlo por esa visión política que tienen y de la cultura jurídica allá. Luego realicé un estudio de maestría en filosofía jurídica y política contemporánea por la Universidad Carlos III de Madrid, y ya otras especialidades como legislación racional para la técnica de redacción de leyes o de normas jurídicas, sobre todo desde el punto de vista de la teoría de la racionalidad o de la justificación, y también en interpretación jurídica y política contemporánea. La interpretación jurídica, sobre todo, que me gusta mucho y es donde he podido ejercer gran parte de la docencia, sobre todo en la maestría de Derecho Constitucional en la Pucamaima, donde imparto la materia interpretación jurídica y constitucional, y también ya en el ámbito de la docencia, que me he desarrollado mayormente en las clases de Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales, Derecho Procesal Constitucional y Filosofía del Derecho. Tú eres el magistrado más joven, creo, de la historia del Tribunal Sí. Constitucional, Sí. y creo que debe ser
ser uno de los más jóvenes de la historia del mundo. Creo que verlo, pero al menos le quité ese puesto al magistrado Miguel Valera, sí. que él tenía ese puesto, pero sí. Yo espero que no se sienta celoso, ¿no? Yo creo que no. Un gran magistrado. Saludos por aquí. Particularmente quisiera que me abordaras un poco de tu experiencia, porque tú lograste, cuando estuviste haciendo tu maestría en Estados Unidos, hacer la validación en el Colegio de Abogados, lo que es bastante difícil. Habla un poquito de ese examen y de las dificultades y retos que representó para ti. ¿Sabías que cuando pude alcanzar la admisión en la Universidad de Fordham para estudiar en Estados Unidos, la meta era, bueno, déjame intentar a ver si puedo asumir el reto de tomar el examen de la barra y obtener la licencia? Y bueno, entonces pude, por suerte, las materias que me gustaban y que eran parte de la especialidad me computaban para los créditos, ¿no? Excelente. Porque una persona con maestría que no haya estudiado en Estados Unidos lo que sería la licenciatura en Derecho, el Juris Doctor, como le llaman ellos, solamente esa es la forma como podían acceder. Bueno, pude acceder y eso era estudiando de lunes a lunes entre 14 o 16 horas todos los días. ¿Pasaste en la primera? Pasé a la primera oportunidad. Mira, tengo constancia de muchos abogados dominicanos de grandes firmas, muy reputados, que han hecho el intento y solamente se han quedado en el intento, y lo han hecho muchas veces. Pero no es fácil. De hecho, hasta mi madre y mi padrastro se preocupaban de que me iba a pasar algo, porque es que me levantaba 6:30 de la mañana, me quedaba en New Jersey, llegaba a Nueva York a las 9 y salía de allá a las 10 o 11 de la noche y volvía nuevamente. Y eso lo repetía todo el tiempo. Son unos trayectos importantes. Entonces, esos estudios, por ejemplo, después de la maestría, ya duré 2 meses intensos. 14, 15 horas al día estudiando de lunes a lunes. Perfectamente, te entiendo perfectamente, pero en esta parte también quisiera que me abordaras de tu experiencia en el Tribunal Constitucional, porque no es un magistrado que ha venido de la nada, aparte de que tienes formación académica, que eres catedrático, que tienes muchos artículos escritos en revistas nacionales e internacionales, has sido parte de varias publicaciones también de compilaciones en materia constitucional, tienes la virtud de haber sido también letrado en el Tribunal Constitucional. Yo quiero que me hables un poco de esa experiencia y de tus aportes como letrado en esa institución. Sí, fui muy privilegiado primero de comenzar la docencia antes de la Constitución del 2010 y después de la Constitución del 2010, ya cuando se instaura el Tribunal Constitucional formalmente en el 2011, pues logro ingresar al Tribunal Constitucional en marzo del 2012 y ahí comenzamos a trabajar esencialmente como letrado en la Secretaría del Tribunal. Y eso fue muy importante para mí. ¿Por qué? Porque no solamente participé junto al secretario emérito Julio José Rojas en la conformación de todo el procedimiento jurisdiccional del tribunal, pero de igual forma me puso en primera línea en los proyectos para la estabilización y consolidación del tribunal. Por ejemplo, me permitía trabajar con todos los jueces, mayormente con el presidente. Pero también pude participar en la implementación de los programas de gestión de informáticos de expedientes, ¿no? Y lo hicimos a través de una colaboración con el Tribunal Constitucional del Perú y fuimos allá con una comisión, traímos gran parte del programa, hicimos los trabajos para la adecuación al sistema constitucional dominicano y fue una gran experiencia. Luego comenzamos de la mano del secretario Julio José Rojas, pues la creación de todo lo que sería el insumo interno y externo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Idear el sistema de relatorías a través de sistemas de tipo de rubros, de conceptos tipo tesaurus, pero también ideando sistemas de sumarios que le permiten a las personas navegar a través de la página web mucho más fácil para obtener los criterios, y también los boletines, que al menos en esa época, cuando comenzaron a hacer los boletines, no existía en ninguna otra parte los índices temáticos de los boletines del tribunal. Entonces había un índice temático que te identificaba qué sentencia sobre qué tema se vinculaba, y eso era totalmente poco visto. Ni siquiera la Suprema Corte en ese momento lo tenía. Y es bueno resaltar esto porque es muy fácil ver las cosas después que están hechas. Ya ver el tribunal desde la cúspide en que se encuentra ahora. Pero el magistrado Ray Guevara, hay que decirlo, tuvo el privilegio de ser el primero y la gran virtud de convertir algo que no era nada en el tribunal que es hoy respetado en todo el mundo, y ustedes fueron parte. Tú fuiste parte de esos logros, y otros tantos magistrados y el mismo secretario emérito, el doctor Rojas, creando un sistema que funciona.
Entonces, eso es lo importante en eso que describes. Totalmente. Crear todo ese sistema para poder tener una mejor búsqueda, tener más disponibilidad, más acceso Claro. a la información y a la jurisprudencia que fue generando Y un todo tribunal eso constitucional nuevo. Y todo eso fue parte del liderazgo del presidente Milton Ray Guevara. Sin su liderazgo y su confianza, como lo que dice siempre, ¿no? Mujer y juventud. Allá éramos todos hombres, mujeres, jóvenes y una gran participación femenina. Toda esa confianza que él puso para todo el mundo crear y proponer, y él dando su espacio no se hubiese hecho si no fuera por ese liderazgo. Bueno, para no quedarnos en esa parte biográfica que para mí es relevante, importante para sentar ejemplo a las nuevas generaciones. Incluso mi hija fue es una de las admiradoras de su profe Amauris Reyes, y para otros tantos abogados que tienen el deseo o candidatos a ser abogados. Creo que esto es un buen ejemplo a seguir, de que cuando uno se esfuerza, se dedica, tiene sus frutos, tiene sus resultados. Porque no solamente porque haya alcanzado la magistratura que actualmente desempeña, sino por ser la estrella de abogado que fue antes de ser magistrado. Muchas gracias, Manuel. Bien, muy merecida todos los halagos que le he dado. Y me quedo corto. Quisiera ya que entráramos a materia. Sí. Esta entrevista va a estar centrada en derecho constitucional y quiero primero que hablemos de lo más básico. ¿Qué es una constitución? Bueno, la Constitución, en los términos más básicos, es un documento político que tiene consecuencias jurídicas y que sirve para por lo menos dos cosas: organizar el Estado y las tareas que le corresponden al Estado, y crear algún tipo de regulación en las relaciones entre las personas en una sociedad y las personas con el Estado. Hay discusiones, ese concepto que das es un concepto ya más que todo contemporáneo. En su inicio, bueno, con la Revolución Francesa, cuando hablábamos de constitución era más que todo una carta programática, ¿o me equivoco? Ya luego esto va evolucionando, este concepto, bueno, en sentencias, en precedentes de los tribunales, especialmente en los Estados Unidos. Sí. Y es un buen punto porque, por ejemplo, también esto nos lleva a otro elemento, y es que primero hay que entender que cada constitución es local, pertenece a las características de una determinada sociedad o país. Pero aunque sean programáticas o no, es decir, que sean simplemente documentos o hojas de guía, y en sociedades que sean así, luego valen más la ley que la constitución, pues funciona, pero de una manera u otra sigue teniendo esas mismas características. Francia es un buen momento porque Francia lo que hace es que se aparta, ¿no?, de la idea que comenzó en Estados Unidos, y también se parte de la idea que comenzó en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra comenzó con la Carta Magna en 1215, pero era una Carta Magna, pero que establecía era cómo se van a manejar los privilegios existentes, y no era universal, ¿no? Claro. Entonces Estados Unidos, y aún inspirado en la Revolución Gloriosa de 1688, tampoco no fue tan universal. En Estados Unidos, ¿qué pasó? Bueno, nosotros nos queremos independizar de la corona inglesa porque nosotros no confiamos en un rey y en un parlamento que nunca nos toman en cuenta. Y de ahí es que viene la idea de la universalidad de nosotros, el pueblo, y tener esa idea de la Constitución donde hay un documento y no la persona de un rey, de un monarca, que sea quien se imponga y refleja la voluntad del pueblo. De ahí es que la Constitución viene a ser, se despersonaliza del monarca. Por eso que hoy en día nos molestan mucho los autócratas, los dictadores, porque ellos se convierten en la Constitución. Pero la idea del constitucionalismo es separarla de la persona. Y eso mismo pasó en Francia, pero en Francia se le puso más empeño a la idea de que el poder constituyente, el poder del pueblo, ¿no?, que está en el tercer estado, fuera del clero y de la nobleza, pues se expresa constantemente y nunca desaparece, y se expresa por una constitución, pero siempre se expresa a través de la ley. De ahí que la ley siempre se imponía sobre la constitución. Pero en esa evolución del concepto de la Constitución como un texto normativo tuvo mucho que ver el precedente de Marbury versus Madison. Entiendo que esto marca en cierta forma un antes y un después respecto a entender la Constitución como una norma. ¿Es así? Sí, es decir, de hecho la parte de la influencia que vino con la idea de la norma de Constitución como una norma jurídica, ¿a qué nos referimos con eso? Constitución como algo que se puede utilizar, hacer valer frente a otras personas o al Estado, y hacerlo valer ante un tribunal. Entonces, ¿qué pasa? En Marbury versus Madison, una gran decisión mítica de 1803 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dice que el Congreso que dicta una ley y que sea contraria a lo que dispone la Constitución es una de dos cosas: o es inconstitucional por ser contraria a la Constitución, o la Constitución no sirve y es un pedazo de papel. Entonces, si sirve,
y no es un pedazo de papel, sino una norma fundante básica, entonces el Congreso no puede dictar leyes en contra de la Constitución. Y ahí comienza la idea de dos cosas. Uno, de que la Constitución se impone frente a los poderes públicos de sus actuaciones, y dos, comienza la idea del control de constitucionalidad como lo conocemos hoy en día, de que un tribunal puede interpretar la Constitución, asignar un significado y hacerla valer frente a los poderes públicos. Más adelante vamos a hablar de esos modelos, pero quisiera también hablar un poquito de los conceptos contemporáneos. Los neoconstitucionalistas hablan que para que sea constitución tienen que agotarse unos ciertos procedimientos. Hay que de alguna manera sea seleccionado un cuerpo especial de parlamentarios que son los constituyentes, luego de que esos constituyentes elegidos al efecto aprueben ese cuerpo normativo, sea sujeto o sometido a la aprobación del pueblo. ¿Este concepto sigue en boga, sigue vigente? ¿Qué tanta fuerza tiene el día de hoy? La parte de la idea del derecho constitucional, de poder constituyente que establece la Constitución histórica, o el que tiene ya el máximo poder político de configurar una nueva Constitución o sustituirla, y otro que está es el poder constituyente derivado o ya constituido, que se refiere al poder de reforma de la Constitución o los demás poderes públicos creados por la Constitución, como el presidente, Congreso y demás. Explicándolo, es decir, tenemos un Congreso como es el sistema nuestro, el sistema dominicano, que está destinado en términos ordinarios a aprobar las leyes. Claro. Ahora, en términos excepcionales, la misma Constitución le da la prerrogativa de aprobar la Constitución o modificarla. Modificarla, pero lo hace en el sentido siguiente. Al menos nuestra Constitución dice, bueno, los congresistas ahora, cuando van a realizar el proceso de reforma de la Constitución, se constituyen en Asamblea Nacional Revisora. Exacto. Y dejan de ser congresistas, convierten en asambleístas para modificar como tal la Constitución. Pero hay teorías contemporáneas también que disputan esto y dicen, bueno, eso es un poder que no está sometido al control al control de constitucionalidad o sometido a controles jurídicos, porque para modificar la Constitución tienes que ser una expresión de ese poder constituyente. Claro. Pero la opinión mayoritaria, al menos en República Dominicana y Iberoamérica, es que el poder de reforma tiene que estar debidamente limitado, y de hecho el Tribunal Constitucional reconoce ciertas excepciones donde se puede controlar al poder de reforma en la sentencia 224 del 2017. Pero dentro de esas corrientes que no le da el carácter de constitución a aquellas que no son también ratificadas por el pueblo, está la discusión de la ley alemana, la ley fundamental alemana, que quedó en esos términos esperando que la otra parte, que estaba bajo un régimen especial, la ratificara, y en esos términos se ha quedado hasta el día de hoy. Se ha quedado, pero asumieron a raíz de la unificación, claro, como tal, lo asumieron como ya un hecho dado, y de ahí es que vienen otras teorías diciendo, a veces no tiene que venir esa ratificación formal, basta que el mismo pueblo, Jean-Louis Palombela, un tremendo jurista, dice, si el pueblo ya ha aceptado ese resultado, lo asume como tal, como parte de ese consentimiento implícito, ese consentimiento no escrito, ¿no? Por eso es importante también la cultura política. En la medida que la cultura política acepta o da por hecha la Constitución existente y lo refleja en el día a día, pues tenemos una Constitución que tiene un cierto arraigo y vinculatoriedad. Bueno, hablemos entonces de la Constitución Dominicana. Tuvimos Constitución desde el 6 de noviembre de 1844. Quisiera, así en términos breves, que me hables desde 1844 a la reforma de 2010. La de 2015 no la voy a mencionar porque eso fue, digo yo, un parcho. Pero de esas reformas que se han generado en la República Dominicana, sí, quisiera que me destaques las que a tu juicio son más importantes. Mira, antes de eso no estaríamos en la Z si no pudiéramos siempre cuestionar o hacer balances críticos, ¿no? Y es el gran aporte de esta emisora a la democracia dominicana. Por ejemplo, hay una parte que dice, no, tuvimos una constitución previa que fue la de 1821 con el ámbito de la independencia efímera. Otros dicen, bueno, eso no fue tanto porque respondió a un momento muy particular y no tuvo ese arraigo político. Pero tenemos también un documento preconstituyente que es el manifiesto del 16 de enero de 1844, que sirvió de base y de la manifestación o del pliego de agravio, como dice el magistrado presidente Ray Guevara, de la separación del lado oriental, del lado oeste de la isla. Pero en 1844 tuvimos esa primera constitución como tal. Y esa primera constitución tuvo varias influencias, ¿no? Tuvo influencia netamente francesa, sobre todo haitiana, porque en República Dominicana, o lo que era ese momento, a raíz de la ocupación,
personalidades dominicanas participaron en la modificación de la Constitución haitiana de 1843 y esas experiencias se influenciaron allí. Pero luego hay varias otras modificaciones, por ejemplo la de 1858, que es la llamada Constitución de Moca, que fue relativamente democrática, pero luego más adelante tenemos la Constitución de 1908, que le dio mucho poder al Poder Judicial y se estableció la bicameralidad en República Dominicana y conocemos ya la Corte de Casación. Luego podemos saltar a 1929 con la definición actual de lo que es la frontera, con la inclusión de los tratados que se firmaron con Haití. También en esa misma fecha con la designación de la nacionalidad del jus solis como cuando comienza y sus excepciones que siguen hasta el día de hoy. Y bueno, 1863, muchos dicen con la Constitución de Bosch, pero a raíz de la experiencia del golpe de Estado se quedó allí y se volvió una constitución muy conservadora en 1966 con la llegada de Joaquín Balaguer. Pero quizás de las grandes reformas que tuvimos, 1994, que este año cumplimos 30 años de ella, es la creación como tal del inicio del Consejo Nacional de la Magistratura, la reducción del periodo legislativo y presidencial, pero también la separación de elecciones y de igual forma pues el inicio del control concentrado de constitucionalidad y el 2010 que ha sido la modificación más profunda ratificada ya en el 2015 que cambia absolutamente todo el aparato constitucional y gubernamental. Y de eso vamos a hablar precisamente en el siguiente segmento. Vamos a hacer una breve pausa en esta interesante entrevista. Quisiéramos continuar, pero bueno, tenemos que hacer esta pausa comercial y en breve continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Nos visita un catedrático especial, el magistrado Amaury Reyes. Estamos hablando de Derecho Constitucional. En esta parte quedamos en la Constitución del 2010, ligeramente modificada en el año 2015. Y quisiera que aquí, en este segmento, habláramos precisamente de la estructura de esa Constitución aprobada en el 2010. La Constitución del 2010 fue un antes y un después. Si utilizáramos la nomenclatura política como se utiliza en México, con las épocas, ¿no? Dos épocas fundamentales, la Constitución del 94 y del 2010. La del 2010 fue una modificación de punta a punta, profundísima. No solamente se toma muy en cuenta la organización del poder, la organización como tal del Estado, se va de los tres poderes clásicos a crear nuevas instituciones, los llamados órganos constitucionales autónomos o autónomos moderados, como es el ámbito del poder municipal que se constitucionaliza, que era parte también de una corriente muy propia de República Dominicana, que es muy municipalista, claro. Por cierto. También se hace la incorporación y regulación del ámbito de los bienes del patrimonio nacional, la protección como tal del medio ambiente, una serie de normas programáticas que impulsan o motivan al legislador para hacer regulaciones, por ejemplo, en la zona fronteriza, pero también hace un hincapié tremendo en todo el sistema de derechos fundamentales hasta la época, siendo una de las más avanzadas cartas de derechos fundamentales, desde el artículo 36, 37 hasta el artículo 75 con los deberes, es de los más completos que existe como tal en Iberoamérica. Y junto a eso también toma muy en serio la idea de las garantías, ¿no? En cuanto a los remedios para la protección de los derechos fundamentales, aunque ya existía el amparo, pero se constitucionaliza, pero también se reconocen otras visiones del amparo ante el incumplimiento de obligaciones legales o de actos administrativos, el amparo de cumplimiento. Vamos para allá, vamos para allá. Pero por tu formación tan amplia, quisiera no desperdiciar el momento para un poco hablar de temas tal vez de teoría política. Hay muchos cuestionamientos respecto al modelo de división de poderes. John Locke y luego Montesquieu hacen un diseño, una propuesta de modelo de Estado, separación de poderes o distribución de poderes, claro, como mejor se conceptualiza. Pero hoy en día hay un cuestionamiento sobre esa distribución de poderes, incluso en países que sirvieron de modelo a este sistema, como es Gran Bretaña, Inglaterra como pilar de ese tipo de modelo. Se cuestiona que la mayor parte de los proyectos son elaborados por el Ejecutivo y se dice, bueno,
Realmente es el Parlamento un simple sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. ¿Se sigue realmente respetando o ha habido una erosión realmente de esta división de poderes? En Estados Unidos por igual, las agencias generan en una parte importante de los proyectos de leyes que luego se aprueba en el Congreso de los Estados Unidos, y la República Dominicana no es una excepción. Tenemos un modelo que cada vez más plantea en sus leyes unos reglamentos delegados, que son los que al fin de cuentas completan o le dan la dimensión técnica a los textos legislativos. Quisiera, desde tu óptica y conocimiento, que sometiéramos a debate si todavía es un modelo viable la separación de poderes como se concibió, como lo concibió Montesquieu. No, mira, es una pregunta excelente, porque primero, este sistema contemporáneo de la separación de poderes admite algo: gobernar es muy complicado. O sea, gobernar es muy complicado. Y entonces, ¿qué pasa? Se necesita no solamente separar las funciones o distribuirlas, también se necesita colaboración. Y eso es importante, de donde entren como tal las agencias independientes o órganos de la administración centralizada, descentralizadas, o que de una manera u otra se amplíe la iniciativa legislativa, ¿no? Para contribuir a la labor del legislador. Ahora bien, ¿qué pasa en el sistema nuestro y cómo aprende de todo lo que ha pasado? Y como dice un buen amigo, lo mejor de República Dominicana fue haber llegado de último. Nuestro sistema prevé no solamente la creación de leyes, pero también prevé la facultad del Congreso para controlar y fiscalizar. Y hemos visto con los años cómo la cultura política se ha consolidado más con eso. Pero también vemos de que el Poder Ejecutivo o demás administraciones descentralizadas tienen la iniciativa de crear reglamentos conforme a lo que indique la ley. Pero eso se ha mantenido. La Constitución dice tiene que ser conforme a la ley, y la Constitución solamente dice quiénes pueden emitir reglamentos sin ley, siempre no contradigan otra ley. Y aun cuando la ley como tal lo establece, existe una buena cultura del control sobre los reglamentos de la administración. Y las reservas. Y las reservas. Absolutas, relativas. Claro, lo que tiene que existir, y eso es bueno tenerlo muy en cuenta, es que no podemos confundir que el problema esté en el sistema cuando quizá el problema sea de la cultura política. Y ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando con el ámbito de la desafectación política, qué pasa con la crisis de representatividad, qué pasa con los partidos políticos, qué pasa con las universidades, qué pasa en la sociedad, de que estamos viendo mayor ámbito de polarización, pero mayor ámbito de desafección política, y eso afecta mucho la cultura. Por eso tenemos que ir más a, quizás el problema no es tanto el sistema, sino la parte de la ética política, de la cultura política, que permita a personas como tal vivir esa responsabilidad, y no tanto del sistema. Quizás sea mejor para otros, y de que el sistema parlamentario sea mucho mejor que el presidencial, porque quizás la responsabilidad política está siempre latente. Pero ya vimos como en España qué pasa cuando hay tantas elecciones repetidas en tan corto tiempo. Ahí pudiéramos tener un debate, tenemos ideas distintas en ese punto, pero interesante, aún dentro del modelo, el modelo presidencialista, en lo que vivimos recientemente con Milei en Argentina. Dentro de las prerrogativas que marca la Constitución, le da esta de hacer estos decretos con rango de ley en situaciones excepcionales. Y no es la única Constitución que tiene... pasa también en otro régimen parlamentario, pero nuestra no tiene eso, lo cual me encanta. O sea, nuestra Constitución tiene ciertos temas en el ámbito electoral y presupuestario que no generan los problemas que generan en Estados Unidos, Argentina o, por ejemplo, España. Correctísimo, pero bueno, eso sería objeto de un interesantísimo debate. Pero bueno, hay otro tema que así brevemente me gustaría abordar, que es cuando se habla de la judicialización de la política o la política judicializada. Como de alguna manera se han ido inmiscuyendo de alguna manera los tribunales, y esto también plantea un cuestionamiento a la división de poderes. El caso de Estados Unidos ahora, donde se ha utilizado el mismo Poder Judicial, bueno, o al menos así lo denuncian los republicanos, especialmente Trump, para de alguna manera limitar la participación. En otros lugares se habla del lawfare como una estrategia para descartar a opositores o competidores en los procesos electorales. ¿Esto también plantea un cuestionamiento a este sistema de división de poderes? Sí, pudiera plantearlo, pero eso es importante, hacer la distinción de qué es lo que se está discutiendo, ¿no? Entonces, si es por qué utilizar los tribunales para resolver problemas políticos. Por eso en el ámbito del derecho constitucional y el mismo tribunal en sentencias ha asumido posturas muy interesantes al respecto de que se autorrestringe para tratar de evitar entrar en discusiones de política de conveniencia u oportunidad que pertenece a los órganos políticos y no a los tribunales. Entonces, a menos que exista una ley
o un estándar constitucional claro, preciso, los tribunales no entran allí. Porque para evitar exactamente esto, o si no, los dejan todo a un proceso de tiempo, como en Estados Unidos, que los jueces hacen usualmente, no aceleran nada, muy cercanas a las elecciones, para evitar que se malinterprete, ¿no? Que eso es lo que se llama la doctrina Purcell, ¿no? No hacer modificaciones electorales o adentrarse demasiado que pudiera dar una indicación de parcialidad que pueda afectar el ámbito electoral. Pero eso es un pan de cada día y creo que ahí se debe probar la frase dominicana, muy dominicana, de probando es que se sabe, ¿no? Okay. Ir tanteando, pero la idea es que los problemas políticos no se resuelvan en los tribunales y la historia da ejemplos de cómo una sociedad paga muy cara cuando se le quiere patear a los tribunales esos problemas políticos. Y tener una justicia muy recatada y moderada es esencial para el fortalecimiento y la gobernabilidad. Quisiera abordar, aunque sea un cambio rápido de temática, pero adelante. Lo arbitrario del tiempo nos obliga. El Estado eres tú, Manuel. Bueno, le estás en moi. No, para nada. Aquí tenemos un tema que quisiéramos abordar. Hay entre los estudiantes siempre una pregunta frecuente cuando se habla de derechos humanos, derechos fundamentales, y la Constitución de 2010 se esmera en generar un amplio catálogo de derechos fundamentales. Totalmente. Muchos dicen, bueno, más allá incluso de los realizables. Pero quisiera primero que exploráramos estos conceptos, derechos humanos, derechos fundamentales, cuál es la línea que distingue uno de otro, son similares, sí. Es lo mismo, ¿de qué se trata? Y esto me encanta, ¿por qué? Porque primero es sencillo. Los derechos humanos son reclamaciones o prerrogativas que una persona en base a motivos morales o políticos le exige a otro para cumplir una prestación. Pero ¿qué pasa? Tan pronto esas prerrogativas pasan a ser parte del sistema jurídico, se convierten como tal en derechos en el sistema, en el sentido jurídico. En el ámbito de los derechos humanos, un derecho humano que está contenido en un tratado internacional y es incorporado en República Dominicana conforme al sistema constitucional, se convierten en derechos fundamentales. Dicho de otra forma, siempre y cuando el tratado que prevé los derechos humanos está incorporado en el sistema constitucional dominicano, no hay diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, al estar parte de un tratado que forma parte de del sistema de República Dominicana, adquiere jerarquía constitucional. Y derechos que están en la Constitución son siempre derechos fundamentales. De manera que cuando se positiviza ese derecho en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, le llamamos a ese derecho humano derecho fundamental. Es exactamente lo mismo. Entonces, en la Constitución nuestra se amplió el catálogo de derechos. Antes se hablaba en mis tiempos, cuando me formé como jurista, digo, no es que nos llevamos tantos años, unos cuantos solamente, se hablaba de derecho de primera, segunda y tercera generación, pero ya el vocabulario ha quedado obsoleto. Totalmente. Vamos, primero quisiera hablar de esa conceptualización vieja, a qué se le llama derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación, y cuál es la nueva nomenclatura de estos derechos. Claro, parte del llamado constitucionalismo moderno, que implica esas visiones o movimientos constitucionales de Estados Unidos, Francia, ¿no? Se conceptualizaba la idea de derechos de primera generación, aquellos derechos civiles y políticos, que son llamados derechos negativos, ¿no? De prestación negativa, es decir, de... No intervención. No intervención, de abstenerse a. Yo tengo un derecho a la libertad de expresión, que lo que implica es el derecho de yo exigir al Estado de no intervenir o coartarme mi expresión, por ejemplo, ¿no? Derechos de no intervención. Los derechos de segunda generación comienzan ya a ser parte del desarrollo de la modernidad, de la industrialización y demás, en que se requiere ya no esa separación entre Estado y sociedad, sino que el Estado puede intervenir para poder curar ciertos elementos de las externalidades o excesos de la sociedad. Entonces, ahí el ámbito del derecho a la educación, derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, ¿no? Elementos donde el Estado interviene activamente para poder proteger ciertos elementos que por sí mismos las personas no pueden hacerlo. Excelente. Y tercera generación, ya cuando viene el derecho de medioambientales y demás. Pero eso, como dijiste, quedó obsoleto porque la mejor definición es qué tipo de obligaciones tiene un derecho, de intervención o de no intervención, de hacer o no hacer, como decimos los civilistas, ¿no? Entonces, de ahí es que viene este gama de derecho. También un derecho negativo o de no intervención, como el derecho a libertad de expresión, tiene una parte positiva. El Estado tiene que intervenir, crearme las estructuras para ir a un tribunal, para poder acceder a la información pública, por ejemplo. Claro. Entonces,
todos los derechos de una manera u otra tienen ese elemento positivo y ese elemento negativo, ese elemento de intervención o de no intervención. Incluyo a los derechos sociales en este caso. Y entonces, ¿cómo quedan en esta Constitución del 2010? Vamos a hacer referencia a la del 2010 porque al fin de cuentas fue Sí. la reforma. ¿Cómo quedó la clasificación de los derechos fundamentales en el marco de esa Constitución? Se utiliza la clasificación tradicional doctrinaria, pero no tiene ningún tipo de incidencia sustancial, pero tenemos derechos civiles y políticos, ¿no? Y tenemos los derechos económicos, donde se reserva mayormente libertad de empresa y derecho de propiedad, trabajo, consumidor también, pero también tenemos derechos sociales, donde está derecho a la educación, derecho a la salud, ¿no? Pero también tenemos otros derechos que son ya patrimoniales o culturales, ¿no? El derecho al patrimonio cultural o derechos medioambientales, ¿no? Donde se expresan ciertos elementos que se protegen más allá del elemento tradicional de propiedad. Por ejemplo, el derecho que el tribunal reconoció al de las personas de la celebración del carnaval vegano como parte del patrimonio cultural o de ciertas edificaciones que forman parte de la historia o del patrimonio histórico nacional que no se pueden modificar si no viene autorización previa del Estado, ¿no? Pero también están derechos que se van adaptando a las nuevas realidades sin importar que sean civiles y políticos, ¿no? Por eso la Carta, la Constitución deja abierto a otros de naturaleza similar y que pudiera el tribunal bien interpretar. Como indica el párrafo capital del 74. Y el tribunal ya ha creado nuevos derechos a raíz de estos cambios. Y quisiera ahí abordar la discusión de los derechos sociales. Incluso cuando miramos la Constitución española, no contiene un capítulo dedicado a los derechos sociales, como derechos fundamentales. No. Entonces, aquí la discusión ¿es correcto darle el carácter de fundamental a un derecho que realmente el Estado no puede asegurar porque tiene un carácter prestacional? Sí, se puede hacer, porque también no podemos... Digo, lo hemos hecho, pero, sí, o sea, se puede cumplir. Y me encanta, y con debido respeto del sistema español, donde prevén ese elemento para los sociales en los principios generales sociales, pero nosotros lo incluimos dentro del fundamental siempre y cuando comporte la definición en sí de derecho. Pero la parte prestacional no es tanto un problema, porque el derecho de propiedad también requiere una prestación del Estado. Tenemos la jurisdicción inmobiliaria, tenemos el registro de títulos, ¿no? Entonces, existe también el elemento de la prestación. Ahora, lo que sí reconoce el constituyente y la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que el cumplimiento, la satisfacción de ciertos derechos no es igual para todos. Y en algunos se va a requerir una satisfacción en términos de grado o en otras de carácter condicionada a la ley. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, pero el derecho a la seguridad social es en una gran parte de efectos mediatos o indirectos. Se necesita de una ley, la ley de seguridad social o de leyes especiales que establecen un régimen previsional particular para ciertos sectores, por ejemplo. Y además el ámbito presupuestario también es un elemento que se toma en cuenta porque no todos la misma Constitución organiza la forma de la erogación de fondos públicos y eso afecta también el elemento de la satisfacción. Si el Estado como tal no puede, según el régimen presupuestario en un momento dado, pues lo asignan para el posterior. De ahí es que es importante tener la regulación legislativa que le pueda dar ese rejuego al Estado en términos de la prestación. Pero mirándolo en términos comparados, se mira mucho a Colombia, se mira mucho a Argentina, Bolivia, Ecuador, bueno, a Sudamérica como referente. Colombia es el mejor ejemplo, como tú bien lo dijiste. Pero ahí viene la reflexión que hacen algunos. ¿Hasta qué punto cuando se dicta una sentencia obligando al cumplimiento de alguna prestación determinada, se están inmiscuyendo los tribunales en lo que es el ámbito de acción de otro poder que es el Ejecutivo? Si eso se admite como positivo o si al momento de hacer la reflexión está abusando del presupuesto y no está atendiendo a la planificación que tiene el Estado. Estas son cuestionantes que se abren y que de alguna manera hacen generar reflexiones respecto a si efectivamente es correcto seguir contemplando estos derechos como fundamentales. Claro, no, pero es que eso todo va a pasar inclusive hasta con el mismo derecho tan simple como el derecho a la intimidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es tratar de deslindar. Un tribunal no puede hacer políticas presupuestarias. Le puede decir, como pasa también acá, mira, tienes una obligación a cumplir en casos de expropiación que el tribunal ha conocido. Claro. Le dice, lo tienes que asumir, se notifica al Ministerio de Hacienda para que lo coloque en el ejercicio presupuestario que corresponda. Entonces, se va acoplando en el sistema de la erogación de fondos públicos de forma tal que la política presupuestaria sigue estando como tal en manos de la planificación pública, donde corresponde, y no en manos de los tribunales. Solamente en manos de los tribunales la obligación jurídica.
A lo imposible no estamos obligados, pero va a ser algo que siempre se va a dar. El tema va a estar de que por eso no hay que esperar que llegue un tribunal. El Estado ahí tiene que tomar, atendiendo al efecto objetivo de los derechos fundamentales, es decir, que no hay que esperar un tribunal que ordene una sentencia y tomar esos pasos para regular a través de leyes o reglamentos, según se permite en la reserva de ley correspondiente, pues esos elementos y así se vayan haciendo las erogaciones particulares. Ya 14 años de la Constitución del 2010 al día de hoy, yo quisiera que me hicieras una evaluación sobre esas reformas, especialmente sobre vamos a decir, la mejor estructuración de ese catálogo de derechos fundamentales y sus garantías. ¿Me podrías hacer una evaluación? Bueno, mira, yo le pondría a menos si lo pusiera una evaluación, porque creo que era lo mejor posible y creo que ha funcionado bastante bien. Yo admito que en su momento yo pensaba que esta constitución se iba a modificar sustancialmente en 5 años. No ha sido así, se ha mantenido y ha habido un cambio de cultura bastante bueno. ¿Hay elementos que hay que modificar a la constitución? Sí, pero para hacer los ajustes para que siga funcionando mejor. Vamos a hablar en el siguiente segmento del Tribunal Constitucional, de procedimientos constitucionales y de las garantías de los derechos fundamentales. Y ya, para un cierre, hablaremos sobre los principales precedentes del Tribunal Constitucional. Para seguir hablando con el magistrado Amaury Reyes, les pido mantenerse en sintonía y regresamos en breve. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z, en este tercer y último segmento. Hablaremos del Tribunal Constitucional y su integración, composición, ¿por qué no? Los procedimientos constitucionales, el amparo, el habeas corpus, habeas data y otras garantías más que fueron precisamente creadas en la Constitución del 2010. Para ello, continuamos con el catedrático invitado, que es el magistrado Amaury Reyes. Magistrado Amaury Reyes, bueno, se le hace ya a uno difícil, pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos. Magistrado, quisiéramos que nos hablara un poco del Tribunal Constitucional, su nacimiento en la República Dominicana y cuáles son sus funciones. Bien. El control de constitucionalidad lo hemos tenido en República Dominicana desde hace mucho tiempo, en diferentes momentos, ha existido, ha dejado de existir. Y diferentes modalidades. Y diferentes modalidades, y las modalidades a veces han existido de manera pretoriana, que el tribunal la crea, como pasó en los 80 con la Suprema Corte de Justicia, pero hoy en día tenemos un tribunal. Con el habeas corpus. También con el amparo, sí, en el 99, exacto. Claro. También. Entonces, ¿qué pasa con la Constitución del 2010? La Constitución del 2010 hace un replanteo de lo que pudiera ser llamado la última generación, si se quiere, del control de constitucionalidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de control de constitucionalidad de dos formas. Tenemos un tribunal constitucional como un tribunal especializado que conoce sobre los asuntos que suponen la constitucionalidad de los decretos, leyes, reglamentos y demás, pero también el control de los tratados internacionales antes de ser aprobados por el Congreso de la República y del conflicto de competencias entre los poderes públicos o los órganos constitucionales autónomos y demás. Y finalmente conoce la constitucionalidad de las sentencias dictadas por los tribunales de la República, sea en materia de derechos fundamentales o en materia ordinaria, para ver si están conformes o no a la Constitución. Y por otro lado, tenemos el sistema de control difuso de constitucionalidad. Pero dentro de ese ámbito, y para resumir, sería el control previo de constitucionalidad, los control preventivo constitucional, la revisión de decisiones jurisdiccionales y aquí los conflictos de poder entre acción los directa órganos y organismos del Estado. Claro, acción directa de inconstitucionalidad, control preventivo, conflicto de competencia y la revisión constitucional de amparo y de decisiones jurisdiccionales. Y por otro lado tenemos la idea del control difuso, que todos los tribunales del poder jurisdiccional del Estado, con excepción del Tribunal Constitucional, dígase Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral, pueden ejercer el control difuso de constitucionalidad, es decir, declarar o no la constitucionalidad de una ley, decreto o reglamento en el curso de un litigio. Hasta la fecha del día de hoy, el tribunal sostiene un criterio que solamente lo pueden hacer esos tribunales, excepto el Tribunal Constitucional, que solamente lo puede hacer en lo que se llama de manera concentrada, a propósito de la acción directa, control preventivo de constitucionalidad. Entonces, pero tenemos también algo muy interesante y son... Aquí es bueno ver, y así rápidamente, por lo corto del tiempo, que este poder no se le atribuye en todas las constituciones a todos los tribunales. A todos los tribunales. Hay países que tienen solo el control concentrado y entonces se genera la sección de constitucionalidad, claro. La cosa de constitucionalidad, tiene varios nombres. Por ejemplo, España es un buen ejemplo. En España, por ejemplo, solamente todo lo que tiene que ver con constitucionalidad
o Constitución lo conoce el Tribunal Constitucional, ningún otro tribunal. Y si hay una cuestión se genera la cuestión de constitucionalidad y se eleva entonces al Tribunal que teníamos Constitucional. ese sistema antes, al principio del siglo XX, pero ese sistema no funcionó porque entonces lo que pasaba era que todos los litigantes sometían la cuestión de constitucionalidad, suspendían o sobreseían el proceso hasta que la Suprema Corte de Justicia resolvía eso y luego eso desapareció. Entonces aquí tenemos en cada juez, tenemos un sistema híbrido, que es ese sistema, tomamos un poquito el sistema austríaco centralizado, exactamente. Y bueno, y este otro modelo, que es el modelo estadounidense de 1803, de que todo juez puede ser un juez constitucional. Claro, el sistema estadounidense es mucho más avanzado y con particularidades, pero ese es el sistema que tenemos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de las garantías que contiene la Constitución para proteger los derechos fundamentales. Hablemos cuáles son ellas y los procedimientos que se siguen para hacerlas efectivas. Claro. Algo importante, todo derecho fundamental puede ser protegido por distintas vías jurídicas, las llamadas vías ordinarias, que son lo civil, lo penal, lo administrativo, tributario, laboral, pero en ciertos casos específicos de violación grave, irracional o sin competencia de los derechos fundamentales, uno puede acceder al amparo ordinario. De una situación de manifiesta ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, puede interponer una acción de amparo. Pero esté por medio la violación del derecho fundamental. Claro, derecho fundamental. Ahora, pero a veces puede ser que la violación del derecho fundamental sea un derecho que tenga que ver con la autodeterminación informativa y sea de una información que está sentada en un banco de datos público-privado, que tú tengas que rectificar, cancelar, modificar ese dato. Ahí es donde viene el llamado habeas data. Pero a veces puede ser que te hayan privado de libertad de manera ilegal o arbitraria. Ahí viene el habeas corpus. Pero también a veces la violación del derecho fundamental puede presumirse porque la administración pública no quiso emitir o ejecutar un acto administrativo a tu favor, o que simplemente una autoridad pública no quiso ejecutar una obligación en una ley o en un reglamento. Ahí viene el amparo de cumplimiento. Exactamente. Excelente. Pero hay una discusión interesantísima respecto precisamente al habeas corpus, que no es más que el amparo que versa sobre la libertad. Sobre la libertad. Pero tiene una forma de impugnación distinta al amparo ordinario. Claro, tanto el amparo ordinario como el amparo de cumplimiento y el habeas data, cuando el juez dicta la sentencia, tú recurres o impugnas la sentencia ante el Tribunal Constitucional por medio de la revisión de sentencia de amparo. Entonces, ¿qué pasa con el habeas corpus? Desde la sentencia 1514 del Tribunal Constitucional, 310 del 15 y 192-23, dicen, no, esto va regulado por el Código Procesal Penal. Claro. Entonces, tiene que agotar las posibilidades allí, pero cuando llega el Tribunal Constitucional, pues no puede conocerlo porque dicen que el proceso principal todavía está abierto. Entonces el tribunal tiene ese criterio, pero habrá que ver si en un momento dado existen las circunstancias para cambiarlo, pero por ahora ese es el criterio que tiene el Tribunal Constitucional. Iba a hacer esa pregunta, pero iba a ser imprudente, como ya eso es un tema que se va a discutir necesariamente. Soy de los que cuestiona. Imagínate, el derecho a la libertad para mí es un derecho sagrado, luego del de la vida, es uno de los derechos más sagrados. Claro. Y entonces que tenga ahora, el legislador puede resolverlo. Un curso más complejo para alcanzar la revisión del Tribunal Constitucional. Pero en una democracia liberal, republicana como la que tenemos, el Congreso está ahí para arreglar esto. Yo tengo mis críticas constantes y contundentes, por eso ni me invitan a ningún acto del Congreso Nacional, pero bueno, eso será otro capítulo. Pero aquí quisiera, ya que hemos visto a modo de resumen y de manera bastante pedagógica cada una de estas garantías, decía uno de unos pensadores, los derechos son los que son sus garantías. Claro. Entonces, esta Constitución tiene esas virtudes, que tiene ese catálogo de garantías para proteger esos derechos fundamentales y el camino precisamente procesal. Claro. Pero quisiera en esta parte que nos hablaras un poco de qué tan útil ha sido el Tribunal Constitucional. Yo discutía, como mi primer invitado fue el magistrado Milton Ray Guevara. Me distinguió con su entrevista, al igual que tú, al igual que usted, magistrado, en una entrevista, y precisamente recordábamos la discusión que se sostuvo cuando se estaba fraguando la Constitución del 2010, una discusión entre Subero Isa, el mismo magistrado Ray Guevara y otros constitucionalistas, de que era necesario o es necesario un tribunal constitucional o es suficiente una sala dentro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces le preguntaba si la historia le había dado o no la razón. Él me dio una salida muy inteligente, pero porque él fue parte de ese debate. Quisiera que, destacando tal vez
algunas decisiones de importancia para la República Dominicana, me hablaras de algunos de los precedentes que tú entiendas sean de más relevancia en el tiempo, en estos casi 14 años, 12 años que tiene el Tribunal Constitucional. Claro, mira, quizás sobresimplificándolo, porque yo sé que no solamente abogados escuchan esto, pero el Tribunal Constitucional juega un rol político jurisdiccional. O sea, es un tribunal, pero también tiene una incidencia política, no partidaria, pero política muy importante en el sistema de su estabilidad. Juega como una especie de árbitro entre los poderes públicos y las situaciones entre las personas en la jurisdicción dominicana. Entonces, el tribunal ha dictado muchas sentencias y que ha promovido por su gran programa de difusión que tiene el tribunal, amplias sentencias que han incidido en la estructura jurídico-política del país y en el pensamiento y la cultura política. Por ejemplo, la gran sentencia, la 48 del 2012, que luego fue parcialmente modificada en la 235-21, pero es una sentencia de gran hito porque llevó a un cambio de la estructura de las fuerzas castrenses en la forma de su manejo interno, respetando la autodisciplina de las fuerzas castrenses, pero tratando de adecuarlo al debido proceso para evitar las arbitrariedades. Hoy en día las fuerzas castrenses están mucho más sólidas, mucho más transparentes y fuertes a raíz de esto, pero también tenemos decisiones sobre los límites de la potestad reglamentaria, desde la sentencia 32 del 2012 o bien hasta la sentencia más reciente, la 402 del 23. El tribunal indica que los reglamentos deben ser dictados conforme a lo que dice la ley y no irse más allá. ¿Eso puede tener circunstancias prácticas? Sí, pero vamos a ver, todavía el futuro es aún, decía Aristóteles y luego Heidegger. Pero la idea es que existe ahora un buen manejo de las administraciones públicas, por ejemplo, a agotar un proceso racional para poder determinar cuándo se puede aplicar o no un buen reglamento, la creación que sea constitucional. Pero a veces, de hecho, se ha ido en el ámbito privado. Por ejemplo, hay una buena sentencia, si mal no recuerdo, la 213. Pero aquí aprovechar un poco para edificar, entender lo que es el reglamento para el público que no es especialista. Un reglamento es una norma de un nivel jerárquico menor a la ley. Totalmente. La ley es creada por el Congreso. Claro. Entonces, el reglamento es creado por las demás autoridades, pero siempre conforme a lo que la ley dice. La ley habilita la creación de un reglamento para complementar lo que dice la ley y siempre está jerárquicamente inferior a la ley. Hay algunos reglamentos que es la misma Constitución que le da la prerrogativa, como es al Poder Ejecutivo, que son los reglamentos autónomos, a la Junta Central Electoral, que yo recuerdo, bueno, a la Junta Monetaria, entre otros, a la Dirección General de Impuestos Internos también la Constitución son muy particulares. Son muy particulares. Esa es la excepción. Exactamente, pero el resto son reglamentos delegados que deben hacer de la ley y someterse o sujetarse a esas reglas constitucionales de que no entren dentro de la reserva absoluta de la ley, que implica que solamente por ley puede regularse una materia determinada. He hecho esta intromisión al especialista. Pues está bueno. Bien, entonces quisiera entonces que nos siguieras abordando qué otras sentencias han sido de importancia o interés. Las mejores sentencias también están en el ámbito de los derechos sociales. Por ejemplo, hay un caso que tiene que ver con una aseguradora privada, donde existía una situación de un menor de edad que tenía que ser trasladado a Estados Unidos, si no mal no recuerdo, para una operación sí o sí para permanecer con vida. Entonces no lo querían cubrir, alegando que había una situación de previa o sobrevenida que no fue como tal declarada, pero hacer una situación que se traslada a través del tiempo, el tribunal dice no, la exclusión que usted está haciendo es demasiado irrazonable, muy intensa sobre el derecho a la salud y la integridad física del menor y su interés superior, y ordenó a la cobertura por parte de seguros a la operación del menor de edad para salvarle o estabilizarle como tal su vida. A veces cuando pensamos, un tribunal constitucional, eso no me toca, eso a mí no me afecta. Bueno, esto es un ejemplo en que... Totalmente. En que sí. No, y hay otros casos, por ejemplo, de las personas de la tercera edad. El tribunal ha sido muy celoso y otorgar una protección reforzada. Por ejemplo, está el caso de la sentencia 203 del 2013, si mal no recuerdo, donde ahí el tribunal ordenó la protección y la emisión del pago de una pensión por discapacidad
discapacidad a una persona de tercera edad enferma, y en otros casos incluso ha ordenado cubrir las enfermedades por indisponibilidad, por artritis, por ejemplo. En otros casos también evitar modificaciones por parte del Poder Ejecutivo a contratos de acceso a viviendas de bajo precio, como pasó en la sentencia 9312, y que se hizo una discriminación en razón de la edad. El tribunal dijo no, el derecho a la vivienda es constitucional, y el derecho a la vivienda también implica un mayor reforzamiento cuando se tratan de personas de la tercera edad. El tribunal ha dictado sentencias que han cambiado las cosas, la protección de las parejas de hecho, de las uniones de hecho, también el tribunal ha sido bastante intenso allí, pero también de la... Primero hay que reconocerle a la Suprema Corte de Justicia, que dio el primer paso en reconocerlo. Claro. Bueno, luego el Constitucional lo ratifica. Claro, no, pero también en el ámbito quizás de la democracia, de las instituciones democráticas, el tribunal dictado sentencias donde el arrastre fue eliminado. El arrastre municipal y el arrastre congresual. Claro. También ha eliminado restricciones a la libertad de expresión en el ámbito de las redes sociales, que afecta al ámbito de las campañas. Excelente. Y ha eliminado elementos que tienen que ver en discriminación en razón de género a personas a mujeres que acceden a los puestos selectivos. Pero también hizo una labor desastre el Tribunal Constitucional. Y lo hizo con la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral, que yo la bauticé como la ley picadillos, porque el Constitucional la sometió precisamente a la constitucionalidad. Por suerte, al menos el legislador respondió con la ley 28-23, al menos arreglando ahí, pero sí. Coló un retroceso, pero el Constitucional lo enmendó nuevamente con el tema de la cuota o la paridad dentro del sistema político dominicano. Quisiera ya, para cerrar brevemente, las expectativas que debemos crearnos con el magistrado Amaury Reyes respecto a su participación ahora como magistrado del Tribunal Constitucional. Bueno, mira, soy uno de 13 y he llegado al tribunal muy emocionado, no solamente porque voy a compartir con grandes pensadores y pensadoras en el tribunal, y estoy contentísimo de poder trabajar con ellos, de aprender como tal de ellos y de ellas, pero también de formalizar consensos y tratar de hacer valer la Constitución como nuestra carta fundamental de la convivencia y la estabilidad política, siempre mirándose al futuro, pero con la idea de fortalecer siempre las instituciones democráticas y republicanas de nuestro país. Damos las gracias al catedrático invitado a esta cátedra jurídica en la Z, al magistrado Amaury Reyes. Muchísimas gracias por distinguirnos con tu presencia. Gracias a ti, Manuel. Y a los amigos oyentes que continúen con la programación de la Z101, que hay muchísimo más, y que nos continúen sintonizando el próximo sábado en otra cátedra jurídica en la Z.